Me encuentro en las instalaciones de la Universidad Intercultural de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y justamente donde se está llevando a cabo el Encuentro Internacional de Escritores en Lenguas Indígenas. Pues para mí realmente es un gusto recibir a tres hermosas damas una de Chile y otra compañera que viene de La Paz, Bolivia, y una vecina que viene de Yucatán. Está con nosotros Rayen Quillén. Ella es poeta, dramaturga, escritora. Ella dirige la revista Mapuñuque, es directora del colectivo de poetas y artistas mapuches Mapuñuque. Ella habla la lengua mapuche. Bienvenida, compañera. Gracias. También está conmigo Elvira Espejo Ayca, ella viene de Bolivia. Ella habla dos lenguas, habla la lengua aymara y quechua. Ella es poeta, cantante. Actualmente funge como directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore de La Paz, Bolivia. Bienvenida, compañera. Un gusto de verdad tenerla. Muchas gracias por la invitación. Está también con nosotros Sol Quemo. Ella es novelista y escritora maya de Mérida, Yucatán, México, coordinadora general del desarrollo cultural de municipios del gobierno del estado de Yucatán. Bienvenida, bienvenida, Sol. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, es un gusto de verdad tenerlas y de alguna manera escuchar las diferentes experiencias que, bueno, tienen ustedes como escritoras, como novelistas. Escribir en lengua indígena, ¿qué tan difícil ha sido empezar a escribir en una lengua que por su historia son lenguas, lenguas orales que no ha tenido de hecho un desarrollo en la parte escrita? ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es escribir en lenguas indígenas? No sé quién me quiera hacer el favor de comentar. Bueno, para comentar un poco más sobre las escrituras de las lenguas indígenas, en Bolivia nosotros comenzaron nuestros lingüistas, Juan de Dios Yapita, y también una norteamericana que trabajó acerca de la lengua, y en 1994 tuvieron la primera estructura lingüística, yo diría, de los vocales y también de las palabras como se debe escribir. Pero lamentablemente lo que pasa en el país es que nadie ha prestado mucha atención para poder realmente tomar en cuenta esta escritura de cómo se ha propuesto. Además, el lingüista es un aymara del lago Titicaca y propuso, según su conocimiento, según lo que él ha vivido como niño y como joven, pero nadie tomó en cuenta, y más que todos los académicos, yo diría, no escriben de la manera que debería de escribir. Simplemente es una traducción del español que más o menos lo asimila hacia la lengua. Pero para mí ha sido muy interesante cuando yo salí de la comunidad, tuve que tomar esta iniciativa para poder escribir y además comunicar a la región, pero tampoco fue muy fácil de hacerlo en la escritura, sino más como nosotros comunicamos más en la lengua como más oral, digamos, verbal. Pero la manera de difundir y conocer un poco más a fondo ha sido formarme como artista, ya sea dentro de la región con los textiles y también fuera. Y desde afuera, mirando un poco, y ya de la parte académica de una formación, cómo se podría entrar en estos detalles, ahí es donde me di cuenta que realmente era importante escribir para poder ayudar a los demás. Y no a los demás solamente hablar de la parte académica, quienes quieren conocer mucho la lengua, sino también para la futura generación de los jóvenes. Hoy en día los jóvenes están muy atraídos por la tecnología, están muy distraídos, yo diría, con las tendencias nuevas que aparecen en otros países, y de repente no se adjunta dentro de la educación. Y ahí es donde tenemos problemas cuando ya no está dentro de la educación, y simplemente la educación está en la comunidad, está en la región, está en la casa, y muchas veces la lengua se va aprendiendo por la madre. Y yo quise aportar realmente para mi comunidad, pero también para las otras personas que tengan interés en la lengua, y así pudiendo comunicarnos mejor, yo creo que podemos armar nuestros propios pensamientos, nuestros propios conocimientos para poder superar y además agregar un valor agregado
de una calidad como se lo debe, porque muchas veces creemos en los estudios académicos que hacen el trabajo, pero también falta la esencia del conocimiento de la comunidad o de la región, porque cuando uno habla la lengua, la comunicación es distinta. Bueno, en una de las conferencias escuchábamos, por ejemplo, de que comúnmente casi todos los países, creo, de donde provenimos, pues aprendemos a leer no en nuestra propia lengua, en nuestra lengua materna, en la primera lengua que aprendemos en el seno de la madre. Comúnmente aprendemos a leer en una segunda lengua, que es la lengua tal vez español en algunas, en inglés tal vez otros, pero casi todas las naciones, en todas las naciones, todos los pueblos indígenas empiezan a aprender en una segunda lengua. Cuando uno aprende en una segunda lengua, uno aprende a pensar en esa segunda lengua. Y la primera lengua, la lengua materna, si no aprende uno a leer en esa primera lengua, si no nos enseñan a pensar en esa primera lengua, ¿cómo le hacen ustedes para escribir en su lengua materna? ¿Cómo es el caminar en esto? ¿Es escribir primeramente en la lengua que ustedes aprendieron a leer, en este caso el español, o ustedes escriben primeramente en su lengua materna? ¿Cómo se hace este ejercicio? No sé quién me quiere hacer el favor. Bueno, podría hablar primero de que, no sé si por los tiempos, yo soy una persona bilingüe. No me conocía antes ni con el idioma maya ni con el idioma español, además de haber sufrido la opresión social de mi propia familia, la obligación de dejar de hablar en lengua maya por el hecho de que teníamos que dejar de ser indios, y era una situación bastante fuerte en el hogar, puesto que era como una violencia que mi papá generaba para que nosotros pudiéramos hacerlo. Entonces nos ocultábamos y hablábamos maya en la escuela. Y en la casa me parecía bastante burdo lo que él estaba trabajando, puesto que si no quería que nosotros aprendiéramos el maya o al menos que lo olvidáramos, ¿cuál era el motivo de que él y mi madre hablaran en ese idioma si no querían que nosotros escucháramos? Se supone que era para que no entendiéramos y era reforzar lo que nos estaban evitando. A raíz de ello yo tuve la mala oportunidad de negar mi identidad, de negar mi cultura, de querer ser una mujer blanca, de desear ser mujer fina de la plaza de la comunidad, del pueblo, le digo yo, y inclusive yo creo que emocional, psicológicamente ha esto afectado un poquito mi manera de vivir, mi manera de ver las cosas. Para iniciar en la literatura, yo no pensé iniciar en literatura en lenguas originarias, en lengua maya en este caso. Banalmente, como mujer superficial, porque lo más importante dentro de esta carrera literaria y entre las tareas intelectuales o diplomáticas que se ejercen por quienes estamos en este camino, creo que la honestidad es algo de los puntos más valiosos. Para poder iniciar en la literatura lo hice de la manera más banal. El gusto que tenía yo, lo que buscaba satisfacer, era la firma de autógrafos. Solamente quería firmar autógrafos. Y por ello la primera novela que empecé a escribir la inicié en español. Es una novela inconclusa hasta la fecha de hoy. Es sobre Víctor Jara. Y después, a raíz de una convocatoria que hace el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, genero por primera ocasión 2 obras literarias en lengua maya, y fue sorpresivo que con esas 2 primeras obras obtuviera la beca del FONCA, y me han calificado positivamente en cuanto a un estilo, a una forma fresca, a una manera diferente a lo que es la oralidad de los otros escritores. Entonces creo que ese es el camino que he tomado, bastante difícil, sí. Pensar, vivir, soñar en lengua maya no me ha sido complicado, porque así como decía usted hace rato, de pronto uno puede confundirse cuando se acostumbra a hablar solo el tzotzil, en este caso el maya, o solo en español. Yo cuando empiezo a hablar maya, a veces si alguien me habla en español, de pronto le respondo en maya, me adentro muy en el mundo de lo maya, entonces no hay una afectación, sí puedo crear, aunque para poder escribir yo lo hago de 2 a 4 de la mañana todos los días, y necesito cantar en lengua maya, puedo contestar el teléfono y voy creando, y por eso hago novelas, son obras de largo aliento. Pues ojalá que podamos escuchar ahí algún fragmento de una canción maya, pero bueno, también está la compañera que pues es poeta. De hecho, no creo que, bueno, no sé si todos los pueblos, bueno, hoy en la mañana escuchábamos, por ejemplo, un poema de Netzahualcóyotl, un bellísimo poema, pero
Pero cuánto ahora en estos tiempos, por ejemplo, las nuevas generaciones, cuánto aprecian lo que se crea, los cuentos, las novelas, los poemas. No sé si nos puedes contar su experiencia. ¿Cómo es la aceptación de los jóvenes actuales, poemas, por ejemplo, en las lenguas maternas? Mira, un poco yo te voy a contar cómo me inicié, ¿no?, en esto de la literatura. Yo escribí muchos años cuando era muy joven, principalmente obras de teatro, ¿no? Me inicié escribiendo obras de teatro que tenían que ver con la realidad de nuestro pueblo, ¿no?, el pueblo mapuche. Y eso fue bajo plena dictadura militar, ¿no? Y bueno, era la forma, la única forma que teníamos de poder expresar un pensamiento y de poder, digamos, tocar el espíritu de la gente que tenía muchísimo miedo de hacer algo bajo la dictadura militar de Pinochet, ¿no? Y posteriormente, estando prisionera política por lo que escribía, ¿no? Ahí, cuando me faltó el aire, cuando no podía sentir la caricia del sol en mi rostro, cuando no podía ver la luz de la luna, en mi celda, estaba en una celda de castigo y solamente había una ventana muy pequeñita, arriba, muy arriba, y en las noches yo con los libros hacía una escalera y subía por esa escalera a hablar con la abuela Luna, ¿no? Y nos hicimos amigas. Yo cada noche conversaba con ella, ¿no? Y enviaba mensajes con ella. Y yo sentía de que ella llevaba mis mensajes, ¿no? A mis hermanas, a mis hermanos, a mi familia, a mi pueblo, ¿no? Y fue ahí que me inicié en escribir en mi propia lengua, ¿no? Sentí esa necesidad de llenar ese espacio vacío de imágenes, de espíritus, y bueno, eso me lo enviaba la abuela Luna, ¿no? Me lo enviaba a ella con su luz cada noche, y porque en la celda no había luz, se apagaba desde afuera y así, ¿no? Pero en Chile, aunque no había una ley que prohibiera a los niños en el colegio hablar mapuzungún, la lengua nuestra, las profesoras, los profesores de los colegios no eran hablantes, ¿no? Y castigaban brutalmente a los niños por hablar en su idioma. Y es así que la transición de la oralidad a la palabra escrita ha sido un camino muy difícil y muy duro en Chile, ¿no? Los primeros poetas como Licura Chihualaf, como Lielaf, como María Teresa Panchillo, que iniciamos este camino, fue un camino de una lucha permanente por abrir los espacios, no en nuestro pueblo, sino que a nivel de las organizaciones y las instituciones educacionales y del Estado, ¿no? Bueno, y fue así de que la poesía mapuche fue denegada incluso por los propios intelectuales en Chile, ¿no? Ha sido un camino difícil, duro. Y el idioma, por ejemplo, hay una generación entera en nuestro pueblo que los abuelos, los padres, para que los niños no fueran castigados permanentemente en los colegios, no le hablaban el idioma, para que los niños pudieran ir al colegio y no fueran castigados, ¿no? Y entonces la poesía ha sido como la palabra transmisora de la luz de la oralidad, ¿no? Porque la poesía mapuche tiene su origen en la oralidad. Los grandes sabios de nuestro pueblo son los que nos enseñan a nosotros. Nosotros, los poetas y las poetas mapuche, somos transmisores del pensamiento ancestral
que hemos aprendido ahí en la ruca, en el invierno, alrededor del fuego, ¿no? Entonces son ellos y ellas, las ancianas, las abuelas y los abuelos, los transmisores de la verdadera poesía. La verdad es que el pueblo mapuche es un pueblo de poetas, ¿no? Porque la poesía nuestra tiene su raíz en el ilcantún, que es la poesía cantada, ¿no? Y hay poetas que cantan sus poemas todavía, aunque los han escrito. Ahora, esa transición de la palabra escrita en Mapuzungún fue muy rechazada en todos los medios en Chile. Sin embargo, la mayoría de las mujeres y hombres que hemos tenido la posibilidad de publicar fuera de Chile, ¿no? Y hemos sido escuchados en otros países, hemos abierto las puertas al mundo hacia la palabra del mundo mapuche, hacia, digamos, la historia, la cultura y toda esa tradición rica que hay en nuestro pueblo. Y por eso yo soy un amante de la poesía, ¿no? Y es un camino muy duro. Por ejemplo, yo tengo toda mi obra literaria publicada fuera de Chile. En Chile yo no tengo libros publicados y son autoediciones muy humildes las que tengo en Chile porque no me publican, ¿no? Y con muchos poetas mapuches pasa eso, ¿no? Mujeres y hombres. Pero cada día hay más y más y más poetas. Y los niños hoy día quieren ser poetas. Ah, yo quiero ser poeta, dicen, ¿no? Los niños pequeños y qué sé yo. Yo hace poco, en el mes de junio, a mí me gusta mucho trabajar con niños, ¿no? Entonces me fui a la comunidad y estuve en varias comunidades haciendo talleres culturales con la poesía, ¿no? Y los niños allí me decían, ay, Rayén, pero si yo quiero ser poeta, dame tu dirección que te voy a escribir y te voy a mandar mis poemas que voy a empezar a escribir ahora. Entonces esa alegría de niñas y niños es lo que nos incita y nos invita a seguir adelante. Pues extraordinaria son las experiencias que se están generando en diferentes países y en diferentes espacios. Estos encuentros internacionales que de alguna manera estamos escuchando, que cada país tiene de alguna manera un ritmo diferente en el desarrollo de la lengua escrita, de estos encuentros, ¿qué aliento les da para seguir adelante? Bueno, ya escuchamos cuando los niños se entusiasman por escuchar un poema en su lengua, les nace el deseo por escribir, pero pues estos encuentros también seguramente, no sé, ¿cómo los alimenta para seguir en este trabajo tan fascinante? Mira, en estos encuentros son ricos en sabiduría y el intercambio, o sea, yo aprendo de cada poeta, aprendo acá de nuestra hermana, ¿no? De cada uno y cada una de nosotras, ¿no? Aprendemos y el intercambio de culturas, de lenguas, de expresión poética, va abriendo caminos en el mundo también, ¿ya? Entonces, eso nos enriquece a nosotras, las poetas, porque vamos aprendiendo y vamos también viendo que el camino poético no es tan fácil en todas partes, ¿no? No sé si alguien más quiere compartir su experiencia pues todavía son horas que llevamos en este encuentro, pero pues de hecho ya se ha generado muchas cosas, hasta yo también me quisiera volver escritor porque pues no he tenido esa fortuna de hecho de meterme a escribir algo y pues sí siento ese deseo, no sé si alguien más quiere compartir su experiencia. Pues yo creo que bueno, estamos escuchando de hecho diferentes percepciones de lo que está pasando. Pues como estamos escuchando, yo creo que cada país tiene de hecho diferentes ritmos, de hecho en sus avances y bueno, yo creo que esta es una muestra clara, ¿no? Y pues pues ojalá, yo creo que queda un trabajo muy fuerte para la Universidad Intercultural, sede de este pues encuentro realmente extraordinario. Su opinión con respecto al encuentro.
Bueno, el encuentro para mí es muy interesante porque no es un encuentro en común que siempre se lleva en todas las partes del mundo, un evento internacional de distintas formas y maneras de debates y conocimientos. Para mí este evento es muy especial porque es un evento netamente de nuestras lenguas y nuestros conocimientos y de nuestras regiones como país Latinoamérica. En ese sentido, yo creo que sí es muy importante, quienes podrían escuchar son los jóvenes. Hay que alimentarse del conocimiento, de los saberes, o también de las ciencias y las tecnologías que nosotros manejamos y sabemos. En este evento no está cualquier otra persona, son personas que tienen mucha trayectoria, son personas que han trabajado bastante en distintas temáticas, ya sea poesía, ya sea canto, ya sea acerca de las ciencias, ya sea acerca del comercio, etcétera, etcétera, que es necesario entender a fondo, y uno cuando va entendiendo a fondo va reflexionando de lo que pasa en otros países y cómo nosotros podríamos mejorar. Estas son las mejores preguntas que podría suceder en el evento. Cuando esperamos 1.000.000 de preguntas, pues en este momento, como acaba de lamentar, lo que está pasando realmente es triste, porque tenemos que escucharnos entre nosotros, quienes participamos de este evento, y además venimos de lejos, ni siquiera somos del país mexicano en sí, y en ese sentido sí es muy preocupante, pero para mí es un honor estar aquí en esta tierra, porque así aprenderé también de México y aprenderé también la reflexión que da estas personas que tienen mucha trayectoria, y así puedo repensar y pensar mejor en mi territorio, en mi lugar o en mi comunidad, para que yo pueda dar esta luz y esta comunicación a los demás. Hay que transmitir. Yo sé que en este momento es muy complicado, pero a futuro podemos mejorar. Con esta experiencia hay que lograr de mejorar, y hay que dar más fuerza, hay que dar más ánimos, que tenga espíritu esa juventud de escuchar y poder entender a fondo quiénes somos, cómo replanteamos y cómo podríamos usar esta arma de conocimiento, porque la tecnología viene gracias a eso. La tecnología no viene simplemente desarrollado afuera. Uno de estos conocimientos muy interesantes en mi país, yo diría desde los Andes, que sucede, es por ejemplo los códigos de barra de quipu. El quipu simplemente era un amarro de nudos que estaba en los hilos de textil, y luego lo pasaron a códigos de barra de la computadora que se ha construido. Y gracias a eso, así va la tecnología apropiándose. Por ejemplo, si uno piensa bien el textil a fondo, si uno conoce bien quién ha inventado Toyota, por ejemplo, fue un tejedor, una persona que tejía en una comunidad en Europa, y ha dicho, ¿por qué no hacer la velocidad para un auto? Y lo hizo. Y así es como se va inventando las tecnologías. Lo que pasa es que los jóvenes ni entienden ni saben la historia de estos conocimientos, cómo se va traspasando a las tecnologías modernas. Y yo creo que en ese sentido nos podría dar mucha inspiración. Hoy en día, por ejemplo, se habla demasiado, yo diría, de vivir bien, o se habla, no sé, sobre el cambio climático. Pero si uno conociera nuestras tradiciones y culturas, para poder entender estos conocimientos, cómo fue en el pasado y cómo hoy en día toma esa reacción con las cosas químicas, uno podría superar los problemas. Y de eso se trata. Un joven, cuando tuviera una información más clara, probablemente puede replantear algo más nuevo. De eso se trata. Entonces, el evento para mí no es un evento pequeño, más bien es un evento muy grande, de mucha fuerza, de mucho conocimiento, y eso es lo que hay que aprovechar. Pues de verdad que muchas gracias por compartir con nosotros, con el Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión del Estado de Chiapas. Pues estamos reunidos diferentes hablantes de diferentes lenguas. Yo creo que el pueblo chiapaneco, el pueblo mexicano, pues les agradecería un saludo en cada una de sus lenguas, por favor. Bueno, yo voy a saludar mi lengua aymara, Hilatanaka, Cuyacanaka, Aruntanifsmawa, Nayajutanta, Bolivia Tuqueta, Suteja, Elvira Espejo, Aruntafsmawa, Zapamainiro. Ahora voy a decir en quechua. Noca Jamusiani, Bolivia Yachtamanta, Cancuna, Huauquemasikunas, Napaikuj, Kay na reunión pia Apakushan Achaim Hamurgani, y Nogapaj Ancha Elin, Nogapaj Ancha Kusi. Señoras y señoras, quien escucha este medio, quisiera saludar a todas las personas que escuchan, y espero que siempre volvamos a encontrarnos. Yo soy Elvira Espejo, vengo de Bolivia y es un honor estar aquí.
Rayen Guillén. Mari mari pulamien, mari kompuche, ayun kaleita minyi peuke, ka sugun mapusungun, ka antu, antu und kakiyen. Bueno, buenas tardes, hermanas y hermanos. Buenas tardes a toda la gente. Mi nombre es Rayen Guillén y he hecho un saludo en Mapuzungún, la lengua de la tierra que habla, del territorio, el país mapuche de Chile y también del país mapuche de Argentina, ¿no? Nosotros vivimos en ambos lados de la cordillera y mis agradecimientos a este gran encuentro de las lenguas indígenas y también mis agradecimientos, digamos, a quienes han hecho posible este evento. Kikitantaba si Chile akabjela ku kimakshahin wot mentani wuyi ku vino bechaja un pe malo meya vale que talam ki wil tile kinjela kintuklkeje lueitro melo ta tiuhel kino vale tibejlae que mahashta kimakin woli kinkashantika nats aktulakal tankele mo beshan lowa yano tiola beyo ahotobash meya tank betik tulakal machukutalo tijejelas lumilo tu yokolka la tene kitsaikni bolalil. Pues de verdad muchas gracias por haber aceptado la invitación y gracias por compartir estos pensamientos pues importantísimos para el desarrollo de nuestras lenguas y culturas indígenas. Muchas gracias. Gracias. Y a usted que nos hizo el favor de ver, muchas gracias.